Parece que el diálogo se acabó esta vez con las centrales obreras. Se lo voy a preguntar a Sergio Romero, secretario general de UDA y secretario de Políticas Educativas de una de las 3 CGT peronistas. Buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, gracias por invitarme. ¿Se acabó el diálogo? No, no se acabó el diálogo, pero evidentemente el gobierno tiene que corregir las políticas, particularmente en materia económica, ¿no? No beneficia para nada a los trabajadores, esto está claro. Fíjate vos que se... ¿Ustedes esperaban otra cosa? No, yo en particular no, es decir, es un poco lo que se veía que iba a ser. Lo que pasa es que también hay muchas cosas que prometió en campaña que no cumplió, como el... Diálogo, por ejemplo. Sí, el diálogo, el impuesto a las ganancias, es decir, el diálogo con 4 o 5 dirigentes no implica estar hablando con todo el movimiento obrero. Esto es una cuestión a destacar. Y después fíjate que hay una... Bueno, pero incluso los que dialogaron la última vez, cuando fueron a Casa de Gobierno a ver si lograban frenar lo de la ley antidespido, los que fueron ahí se fueron bastante enojados. Y es una ley que a mi juicio es una ley que es buena. En todo caso de emergencia. Iba a dar por 180 días una especie de tranquilidad a los trabajadores. Pero bueno, evidentemente ha sido fiel a su electorado, Macri. Ha sido fiel a la clase media alta, a los empresarios, al empresariado, y obviamente ha sido totalmente en contra de los trabajadores. Esto es una política que se viene dando sistemáticamente. Fíjate vos lo que pasa también con el salario mínimo vital y móvil. Es decir, bueno, pero lo aumentaron. Sí, pero vamos a llegar al 2.700 en este país, como está la inflación ahora, llegar al 2017 con 8.060 pesos, primero es una proyección muy larga y segundo te puedo garantizar que ni en la casa de Gran Hermano se vive con 8.060 pesos donde todo es gratis. Romero, ¿cómo va a tomar la CGT este veto? Porque evidentemente venían transitando un camino de unión, pero ahora a partir del veto, ¿cómo piensa que va a reaccionar las centrales obreras? Es lo que yo decía, a mí me parece una barbaridad. ¿Hay paro o no hay paro? Vamos. A mí me parece una barbaridad, me parece que es desacertado políticamente, está fuera de toda estrategia. Yo creo que lesiona la relación con los trabajadores. Yo creo que ya está lesionado el clima social con esto. Yo no puedo decir si hay paro o no hay paro, porque evidentemente es una medida a analizar. Pero sí creo que está lesionado, sin ninguna duda, el clima social con esto, ¿no? Porque a mí me llamó la atención recién la declaración de Sobrero, que todos esperábamos que después del veto, bueno, casi automáticamente se anuncie un paro, pero ahora parece como que hay algunos que no están tan de acuerdo dentro de la central. Sí, por eso nos vamos a dar una fuerte discusión en esto. Pero mira, fíjate qué contradicción. El sector docente se vio beneficiado con este salario mínimo vital y móvil. Pues nosotros hicimos una muy buena negociación. El artículo 4 de nuestra paritaria nos permite estar siempre por arriba, el 20% por arriba del salario mínimo. Es decir, vamos a llegar a enero del 2017 con un salario aproximado de 9.700 pesos. Quiere decir esto, que ya la próxima paritaria vamos a arrancar con un piso de 9.700 pesos. Para el sector docente es importante, hoy estamos en 7.800. Pero en el sector docente, digo, que es amplio. En el caso de las universidades, después de cuántos días de huelga recién abrieron la mano en la negociación. Bueno, a veces hay que expresarse, es parte de la democracia. En el ámbito universitario, del cual nosotros también participamos en la negociación, hubo una movilización de más de 50.000 trabajadores, fue 8 jornadas porque hubo 8 reuniones, y pudimos llegar a un 35,6% de mejora salarial para el sector, entre otros beneficios que tuvo esta paritaria. Vamos a escuchar un poco más de lo que decía Macri hoy en una reunión con empresarios. Y por eso también me fue simple, me fue fácil convocarlo hace algunas semanas a Casa de Gobierno y cientos de empresas firmaron que no iban a despedir trabajadores por los próximos 90 días. Pero además muchos de ellos dijeron, no sé para qué firmamos esto, porque nosotros estamos pensando en tomar gente, porque estamos viendo a la Argentina hoy con optimismo. Y también, no durmiéndonos en eso, hemos impulsado una ley primer empleo para que los jóvenes que hoy trabajan en Cresta Roja, no vos que estás bastante jovato, hablo de los jóvenes, puedan acceder a ese primer trabajo con facilidad. Y también hemos impulsado medidas
mientras esperamos la ley PYME, que destraban el funcionamiento de las pymes, medidas que hace más de 20 años se reclamaban, porque asfixiaban a nuestras pequeñas empresas. Habrá que ver si esas medidas de desregulación van a cumplir su efecto, que es el de generar laburo. Yo de esto, la verdad que todavía conservo un margen de optimismo, de que efectivamente pueda generar algún grado de modelo económico. Lo que me llama la atención es cómo en 6 meses un presidente que se mostraba como lo otro del kirchnerismo, que no hablaba con nadie, ya empezó a enterrar la bandera del diálogo con un veto, digamos, algo que a lo cual Macri era bastante afecto a vetar leyes en la Ciudad de Buenos Aires, pero hasta ahora no había vetado ninguna. Había tenido muchos decretos de necesidad y urgencia, pero nunca ningún veto, y no cualquier ley. Digo, es una ley antidespidos que se pone de punta con las centrales sindicales. ¿Ustedes prevén un escenario de conflicto de ahora en más con Macri? Yo repito lo que te dije, el conflicto ya está, se va a ir agudizando a la medida que se siga con este rumbo económico. Es decir, acá los ¿Ustedes creen que va a subir el desempleo? Yo creo que no solamente va a subir el desempleo, sino que hay dificultades para conseguir nuevo empleo. Fíjate vos que el propio gobierno se desdice permanentemente. Primero, había toda una puesta en escena porque asumieron con toda una serie de promesas que se fueron dilatando y no se fueron cumpliendo. Por ejemplo, una de ellas es el impuesto a las ganancias. Después pidieron el... Cierto, de ganancias no se habló más. No se habló más. Después pidieron el segundo semestre. Hoy, en el discurso presidencial, ya se habla de un año. Entonces, si tuviéramos un calendario mucho más extenso, estarían pidiendo un poco más de plazo para ir generando nuevas expectativas. Yo creo que el único que le genera expectativas al presidente es Durán Barba, que es un asalariado del presidente, que es un profesional de organizar cuestiones para tratar de convencer a la población, y me parece que lo está... Con Durán Barba se ganan elecciones, pero es difícil gobernar, me parece. Por eso, me parece que lo está orientando mal. Yo creo que tiene que fortalecer las relaciones con el movimiento obrero. Es decir, los trabajadores no pueden ser la variable de ajuste. Me parece que ese es el error básico que tiene esta actual gestión de gobierno. Vamos a ver un poco más de lo que dijo Macri hoy también en Cresta Roja. El crecimiento, el desarrollo de cada uno de los argentinos en libertad les va a permitir decidir. Y es justamente en lo que yo creo, en lo que la mayoría de los argentinos estamos creyendo. Y por eso, queriendo trabar ese progreso, es que proponen leyes que apuntan a que no podamos avanzar. Y lo peor es que hoy podemos ver en nuestro celular testimonios de la expresidenta, ex jefe de gabinete, diciendo que este tipo de leyes son malas. Hace poco tiempo atrás, desde la política quieren ponernos palos en la rueda, no quieren que progresemos, no quieren que tengamos estas nuevas oportunidades. Por eso votamos este cambio y por eso vamos a seguir votando a favor de nuestra libertad. Macri está hablando de un discurso en el cual Cristina Fernández de Kirchner discutió y se opuso a una ley antidespidos. ¿Ustedes estaban en aquel momento promoviendo una ley antidespidos? Lo que pasa es que en esta coyuntura era fundamental esta ley para facilitar precisamente mejorar el diálogo. Es decir, esto genera una confrontación con los trabajadores. Era necesaria esta pausa por 180 días. ¿Ustedes de ahora más empiezan a desconfiar de Macri? Yo lo que creo que hay que cuidar las palabras. Fíjate vos en las declaraciones de Durán Barba cuando dice la gente no cree en el Congreso, la gente no cree en los políticos. Sergio, cuando Macri dice que si el Estado se mete, quita libertad, ¿ahí está reconociendo su modelo económico de no intervención en la economía? ¿Está hablando de eso? Pero sí es él el que, como Estado, ha tenido expresiones en contra del propio Estado. Es decir, los trabajadores cuando parecen ñoquis, los trabajadores porque no están en sus lugares de trabajo,
este gobierno genera las opiniones sobre el Estado. Un Estado que lo quiere, el Estado no es 2 más 2, 4, y mucho menos pensar que antes de que este gobierno no existió nada. Si parecía que todo el campo pasado está minado, no es así. Yo creo que hay que tener un equilibrio entre lo que se quiere hacer, entre lo que se hizo y beneficiar a la clase trabajadora. Esto hoy no está pasando, esta es la base de la discusión. O se tiene en cuenta en este proceso a los trabajadores o se lo deja fuera. Hoy no hay indicadores de que los trabajadores estén comprendidos en este proceso político. Y esto es lo que nosotros queremos cambiar, es decir, generar puestos de trabajo, conservar los que están y obviamente cuidar de que no sean maltratados en expresiones públicas donde... Si los llaman al diálogo, ahora, después del veto, qué sé yo, lo llaman, o sea, ¿van o piensan que es una pérdida de tiempo? O sea, ¿todavía tiene crédito Macri para el diálogo con las centrales sindicales? Diálogo siempre hay, diálogo es decir... Bueno, Cristina no llamaba. Bueno, pero era otra gestión, ya pasó, las comparaciones a veces son odiosas. Yo creo que al diálogo hay que ir, lo que pasa es que hay que ir a un diálogo fructífero. No para la foto. No para la foto, es decir, si vos me decís a mí que le vas a pagar a los trabajadores en el 2017, en un país que tiene un grado de inflación enorme y por cada punto de inflación vos tenés miles de trabajadores que quedan por debajo de la línea de pobreza, entonces me parece que es un diálogo de sordo. Es decir, en la medida que empecemos a pensar en los trabajadores ciertamente con medidas concretas que favorezcan a los trabajadores, el diálogo será fructífero. Si no, me parece que es un diálogo de sordos donde el gobierno tiene una mirada sobre lo que es Argentina hoy y los trabajadores queremos participar de esta nueva Argentina que dice que se viene, pero que evidentemente no tiene señales de mejora, ¿no? Sergio, muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes.